Radio Continental, La Encrucijada. Tenemos a nuestro próximo invitado con quien vamos a hablar, lo voy a volver a presentar, ex secretario de Comercio Interior, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, es economista, hoy es candidato, se bajó Aníbal Fernández y parece que se subió él a ser precandidato presidencial. Alberto. Perdón. Es cierto, y se subió a ser precandidato a presidente por el partido Principios y Valores. Estamos hablando de Guillermo Moreno, que esto lo digo yo, para mí un excelente comunicador, aparte de todo eso, y como se dijo en la mesa, peronista de raza. ¿Está por ahí Guillermo Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va Guillermo Moreno? No con el afán de corregir, simplemente para aclarar también, yo recreo la Secretaría de Comercio en el gobierno de Néstor. O sea, yo con Néstor fui secretario de Comunicaciones. Es cierto. Y después recreamos la Secretaría de Comercio y después siguió con Cristina hasta el año 2013. Sí, es cierto. O sea que estuvimos la década ganada, digamos, ¿no? La década ganada. Me está gustando esto porque, esto lo digo en serio y lo digo a nivel título personal, para mí sos un excelente comunicador, te lo digo así. Explicás cosas en 10 segundos de una manera impresionante. En forma muy clara. Simpática, llegás a la gente. Y ahora la pregunta es, ¿se bajó Alberto? Y subiste vos a ser precandidato. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco a la audiencia. Primero, ¿por qué se te dio ser precandidato a presidente de la República Argentina? ¿Qué viste que dijiste, voy a ser precandidato? ¿Qué te impulsó? Mira, lo primero es que un socialdemócrata, como Alberto Fernández, confeso porque se lo dijo 2 veces a falta de uno a un colega tuyo, a Jorge Fontevecchia, en esos reportajes domingueros, se lo preguntaron con precisión y él dijo, sí, soy socialdemócrata, cosa que no mintió. Yo hace 30 años que lo conozco y hace 30 años que dice que es socialdemócrata. Él tuvo el tupé de decir, si puedo voy a introducir al Partido Justicialista en la Internacional Socialdemócrata, que es una de las expresiones del posmodernismo, expresiones políticas del posmodernismo, la otra es el neoliberalismo. Imagínate que el peronismo es de hombres y mujeres clásicos, ¿no? Somos hombres de principios y valores, no muchachos posmodernos acostumbrados a la incertidumbre. Para nosotros, la verdad está basada en la realidad. La realidad es el criterio de verdad, no la subjetividad que a vos te parece que pone en discusión la existencia de la verdad. Bueno, dicho esto, sabíamos que este gobierno socialdemócrata iba a fracasar y que ponía en peligro la continuidad de la causa nacional, de la causa peronista. Entonces hicimos una herramienta electoral, que es Principios y Valores, y decidimos salir a la contienda porque tiene que haber un candidato doctrinario peronista en el cuarto oscuro y en la arena pública en el debate. Entonces, bueno, obviamente el fracaso del Frente de Todos se concretó y ayer se terminó de objetivar con la renuncia de Alberto a su posible reelección, con lo cual dio por finalizado el proyecto político del Frente de Todos. Después lo que pasó en el Partido Justicialista no tiene mayor importancia. Ningún candidato que surja de ahí va a ser un frente que se llame Frente de Todos y todos los candidatos van a ocultar a Alberto Fernández. Sea el que sea que ellos elijan, ninguno va a decir soy la continuidad de Alberto Fernández. Ninguno. Eso está claro. Al contrario, todos lo van a ocultar. Y va a ser muy difícil hacer campaña electoral sin ocultar a Alberto Fernández y hablando del desastre que fue este gobierno, que fue peor que el de Macri. Con lo cual, nosotros decidimos tener un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente que es del movimiento obrero, darle mucho lugar a las representaciones sindicales y empresarias, gremiales empresarias. Vas a ver en nuestras listas unas listas de producción y trabajo, de armonía entre el capital y el trabajo, y de armonía entre lo grande y lo pequeño. Y cómo, contanos un poco cómo sale no, porque lo acabas de decir, ¿cuál es la idea de ustedes? O sea, está claro que estás hablando de un peronismo clásico, ¿no? Le estás hablando de ese peronismo
de los valores, estás hablando del peronismo de trabajo. Ahora, ¿qué pensás? ¿Tenés algo para pensar, mejor dicho, de esto de, evidentemente algo cambió, o sea, Milei hoy parece ser un fenómeno en la Argentina, y vos estás de alguna manera, por lo que entendí, corregime si no es así, en contrapunto lo digo Milei como idea de posmodernismo, y esto que vos te estás escuchando atentamente, que me súper interesa, a algo tradicional, clásico, que es el peronismo, ¿no? O sea, ¿por qué pensás que crece tanto la posmodernidad de alguna manera para englobarlo a Milei, y de alguna manera el fracaso de Alberto también atribuido al peronismo, ¿no? Claro. Milei está expresando la rebelión, sobre todo de los jóvenes. Sí, que en algún momento fue el peronismo también. La política, por eso digo que a la política le hace bien. A ver. A la política le hizo bien, movió el árbol. A la economía, Milei, cuando habla de economía, está todavía en la edad del pavo, todavía es un adolescente. Precisamente porque la referencia de Milei, cuando habla en el mundo, podría ser Trump, y Trump es un clásico. Claro. Trump no tiene nada de posmoderno, al contrario, es un hombre de principios y valores. Es un hombre que vuelve a reivindicar los valores tradicionales de lo que hicieron grande a los Estados Unidos de Norteamérica. No es un posmoderno. Los posmodernos, en todo caso, en Estados Unidos son los demócratas, no los republicanos. Tiene un desorden, atribuible a su poca experiencia, y todavía le falta formarse, es joven. Así que no es un cargo lo que estoy diciendo, hacia la etapa de la vida. Decir que Milei es la escuela austríaca es correcto, la escuela austríaca de economía, es correcto. Decir en lo teórico Milei, estamos hablando, ¿no? Claro, decir que Milei entiende la vinculación entre la escuela austríaca y el posmodernismo, bueno, todavía es un adolescente. Por eso las explicaciones que se le está dando. Vos imaginate que fue a un acto en España donde estuvo Vox, estuvo Meloni, Vox el partido español, y estuvo Meloni, la primer ministra italiana. No hay nada más alejado de la primer ministra italiana que el posmodernismo. Nada más alejado. Pero todavía no tiene esa comprensión. Todavía Milei. ¿Y por qué falta esa comprensión incluso en la Argentina? Porque seguimos hablando de izquierdas y derechas y no significa nada en la Argentina eso. Si yo te pregunto a vos me vas a decir que Milei es de derecha. Y Alberto Fernández sería de izquierda, con lo cual Massa sería un hombre de izquierda. Pues esto es ridículo. A mí en lo particular, no. No Bien. Creo que sea así. Bueno, por eso, ¿yo qué digo de Milei? Y él lo aceptó, que es un anarcocapitalista. Sí. El anarquismo en la desintegración del Estado, ¿podés socializar los bienes de producción o no? Ahora, cuando yo le digo a Milei anarcocapitalista, y él me dice, sí, yo soy un anarcocapitalista, no termina de comprender que el derecho de propiedad necesita del Estado. Totalmente. Necesita del Estado, si no lo tenés que defender a fuerza de tiros. Digamos, la sociedad tiene dos estadios, o la violencia o el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la propiedad se registra, es tuya y por lo tanto no es mía. Si desaparece el Estado, desaparece también la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad. Claro, sí, una contradicción, está claro lo que estás marcando. ¿Vos podés discutir en estos términos con Milei? No, claro. Porque todavía está en un proceso formativo y hay que esperarlo. Y el peronismo espera, es como el tango. Por eso yo digo que a la larga Milei iba a ser un buen peronista. No te cansás de tirar títulos, me encanta. Por eso mis debates con Milei son muy prolijos y separo la importancia de Milei en la política, moviendo el árbol y expresando la rebeldía, y por otro sus pensamientos profundos. Guillermo, imagínate que es un hombre de profundas convicciones religiosas. Sí. Imposible que un moderno
sea religioso. Estás hablando de esas contradicciones, ¿no? Él habla del Estado. Yo no las quiero resaltar. No, está claro, está claro. Hay que esperarlo. Ahora, ¿qué le decimos nosotros al pueblo argentino? Y le decimos que hay que presentar un plan económico. Somos los únicos que lo tenemos, porque Milei habla de su propuesta económica, pero vos no la leíste. No más que títulos. No, voy a dolarizar, voy a ponerle una bomba al Banco Central, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero no algo que vos puedas leer orgánicamente. Esto es con sujeto, verbo y predicado, y que cuando tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Y sabes cómo empezás y a dónde terminás. No, eso es un plan. Bueno, no lo viste. Tampoco Melconian, aunque Melconian no es candidato. Él dice que está haciendo un plan, pero nadie lo conoce. Y Larreta peor, dijo que no va a ser un plan porque no sabe cómo le van a dejar el país. ¿Y por qué Larreta dice esto? Y porque es un posmoderno. ¿Qué nos permite la renuncia de Alberto a su reelección? Que ahora se junten todos esos socialdemócratas posmodernos. Se tendrían que juntar Larreta, Lustó y Alberto Fernández, entre otros, en el mismo espacio político. Guillermo. Porque ellos quieren la patria socialdemócrata. Los que quieren la patria socialdemócrata, como Santoro, el diputado, ¿no? Moró, que se junten y que hagan un espacio socialdemócrata, y que los que son socialdemócratas y piensan que están cerca de la patria socialdemócrata se vayan de lo que es esta estructura donde se confunde con el peronismo. Es pornográfico que Alberto sea presidente del Partido Justicialista. O que diga que es peronista después que dijo que es socialdemócrata y posmoderno. Sí. Está mal. Entonces tenemos que ir separando. Ahora, eso no se lo atribuís un poco a esto de que está en crisis la representatividad de los partidos políticos. No, lo que está en crisis es el problema que no sabés qué significa ser radical. Radical hoy. Pero eso no es por la crisis de representatividad. No, es que al revés. A ver. Lustó, sí, que es un posmoderno socialdemócrata, hecho y derecho, sí, fue ministro de Economía de un gobierno peronista y no se puso colorado. Cuando Alberto Fernández le dice, venía a ser ministro de Economía del gobierno peronista, él no dice, no, yo soy posmoderno, socialdemócrata y radical, no puedo estar en un gobierno peronista porque la economía peronista no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Eso es Moreno. Por lo tanto, no puedo estar haciendo política. Como Moreno, no podría ser ministro de Economía de un gobierno radical. ¿Qué pasa? Con esta historia de que las elecciones es sumar para juntar votos y primero ganemos y después vemos, que es lo que la consigna unificadora del Frente de Todos. Primero ganemos y después vemos. Claro, empezás a mezclar cualquier cosa. Entonces, ¿qué le pasa a Alberto? Tenía una secretaria legal y técnica que es la que empieza a hacer el gabinete, militante del Partido Comunista, negando el derecho de propiedad. Y terminaba con Massa, ministro de Economía, que no puede decir que niega el derecho de propiedad. De ese decreto no sale nada. Ahora, ¿le pasó a Alberto esto? No, le pasó a Macri también. Sí. Por eso ahora están separando esta interna entre palomas y halcones, según ellos. Ojo, es una interna bien profunda. Es interesante, porque de un lado está el ala socialdemócrata de Cambiemos, que es Larreta, Lustó, que es Santilli, que es Carrió, que se tendrían que juntar con estos socialdemócratas que estaban en el Frente de Todos y armar una propuesta socialdemócrata. Mirá, porque veo que sos un muchacho de lectura profunda. Mirá lo que te voy a recomendar, A ver. Vos vas a decir, si hasta ahora te dije que te di títulos, imagínate ahora lo que vas a escuchar. Te recomiendo que leas con detenimiento la editorial orgánica, no un artículo de opinión, la editorial del diario La Nación del día de hoy, donde de alguna manera, a la manera de La Nación, reivindica ese diario al Lenin socialdemócrata. Y cosa que venimos diciendo nosotros, cuidado que la interna entre Lenin y Stalin fue entre un marxista, Stalin, y un socialdemócrata, Lenin. Esa es la interna que se da por Revolución Rusa. Obviamente esa interna
se termina con la muerte de Lenin. Ahora, que Lenin lo metas en el campo de los socialdemócratas, lo que es académicamente correcta, en términos políticos genera una gran consternación, porque vos te formaste con el Partido Comunista Argentino llamándose marxista-leninista. Ellos no quieren aceptar al Lenin verdadero, que es el socialdemócrata, que es el Lenin de estos muchachos socialdemócratas. Guillermo. ¿Qué es el Lenin de ellos? ¿Qué te digo yo cuando lees ese artículo de Nación? Clarifica. Está claro. Necesitamos que los socialdemócratas en la Argentina se junten. Ahora lo voy a leer. Esos son globalizadores. Sí. Guillermo, ¿te puedo pedir...? Estar enfrente. Enfrente estamos los nacionalistas. Sí. Te puedo pedir que vayamos ¿Nos esperas un minuto que vamos en informativo? No quiero cortar la charla. Están llegando mensajes como loco. Te quiero leer algunos de los que nos están diciendo en las redes. ¿Nos esperás? Vamos en informativo. ¿Volvemos? ¿Puede ser? Vamos, sí. Después hablamos 2 minutos más. Impresionante. Mil gracias. Vamos al informativo de Continental con Laura Villarreal. Estamos en Continental con nuestro invitado que está, quiero agradecerle porque nos esperó, Guillermo Moreno, que armó un debate impresionante en el informativo, porque nosotros nos quedamos discutiendo. Le doy ya la palabra a Cecilia, perdón, vamos. Sí, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cecilia del Inocenti te saluda para retomar un poquito lo que estabas hablando y cerrar un poco este tema tan candente y tan tenso que fue que la baja de Alberto Fernández como candidato del oficialismo. Hablabas justamente de esto, de que él no se define como peronista, pero al fin y al cabo, más allá del peronómetro, ¿no? Es lo que se vendía en el mercado como peronismo. ¿Se trata de esta baja de la candidatura un fracaso del peronismo? No. Por eso, si vos me llevás a ese terreno, no es un problema del peronómetro. Si vos me llevás a ese terreno y me decís que fracasó el peronismo en este gobierno, la alternativa que le queda a las antorchas que caminaron por la ciudad, miles de antorchas prendidas, salieron de Plaza Avellaneda, subieron el puente de Pueyrredón, la autopista sur, 9 de julio, a la derecha Avenida de Mayo, Plaza de Mayo. Centenares, miles de personas y centenares de antorchas prendidas. ¿Qué alternativa tienen? ¿Va a ser el fracaso reciente de Macri y su pandilla? ¿Cómo parás esas antorchas? Analicemos desde el otro lugar. Los muchachos del Partido Obrero comprenden la realidad y ven que ahora no solo están dadas las condiciones objetivas, sino también las subjetivas. ¿Por qué no estaba en la Argentina, no prendía la izquierda, entre comillas? Porque el pueblo trabajador era peronista. Si vos llegás a tener razón, y este es un fracaso de un gobierno peronista, y suponete que me convences, y te digo, sí, la verdad que fracasó el peronismo. Lo único que quedan son las antorchas. No puede ser Patricia Bullrich u otro socialdemócrata como Larreta, mucho menos Milei para esas antorchas. Ahora, cuando la muchachada use las antorchas, yo te pregunto, ¿vos vas a estar ahí? Cuando le prendan fuego a la catedral, porque lo primero que le van a prender fuego es a la catedral, después a la Casa de Gobierno, después al Ministerio de Economía, va a ser la Revolución de Octubre. Va a ser lo mismo. Sí, sin duda. Bien, muy bien. Si vos sos militante del Partido Obrero, está perfecto, porque es tu destino como mujer revolucionaria. Pero mi destino no es ese. Mi destino es la armonía entre el capital y el trabajo, entre lo grande y lo pequeño. Por lo tanto, yo voy a estar en la vereda de enfrente. Entonces, déjame que le pueda decir a la sociedad argentina: queridos compatriotas, este fracaso no es del peronismo. Bien. No porque yo tengo el peronómetro, sino porque el que ejecutó la política en un poder unipersonal como el Poder Ejecutivo se autocalificó, confesó 2 veces ser socialdemócrata. Por lo tanto, si a usted se le dispara el precio de la comida, es producto de que este hombre dijo toda la vida los precios en el mercado, los salarios en paritaria.
típica conducta socialdemócrata. Por lo tanto, no tuvo secretario de Comercio. El día que él lo elige a Feletti, según los diarios trascendidos por imposición de Cristina, al otro día a la mañana se juntó con los dueños de los supermercados en un desayuno sin Feletti para decirle, mire que me impusieron a Feletti, pero no le hagan caso, porque no es mi política. Y no le hicieron caso a Feletti y se tuvo que ir en 3 meses. Y se tenía que haber ido ese día, Roberto, porque ese día fue desautorizado. ¿Por quién? Por el presidente. ¿Por qué? Porque es socialdemócrata y no cree en la administración del comercio. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijo a mí cuando recreé la Secretaría de Comercio. Kirchner hace una reunión, Moreno y Alberto Fernández, naturalmente Kirchner. Y le dice a Alberto Fernández, Alberto, vamos a recrear la Secretaría de Comercio que disolvió Cavallo. Y él me mira a mí y Moreno va a ser el secretario. Y me mira a mí y me dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué, Alberto? Se nos está disparando la inflación, le digo. Bueno, por eso ya se va a tranquilizar. Aparte, esas herramientas de la prehistoria no sirven para nada, porque los precios van en el mercado y los salarios en paritaria. Y yo le digo humildemente, mirá, Alberto, Perón ya explicó hace muchas décadas atrás que los precios van por ascensor y los salarios por escalera. Y él me dice, no, bueno, por eso son cosas de Perón, ya estaba viejo. Aparte de las 20 verdades peronistas que vos tanto defendés, como máximo van a quedar 3. Claro. Porque no cree en la verdad. Él cree en el subjetivismo, es un posmoderno. Él se autopercibe. Por eso no tiene a la realidad como criterio de verdad. Por eso en el video que te hizo ayer, él lo único que dice, quise pero no puede. Pero es que no podía hacer otra cosa porque la pandemia, porque esto, porque aquello. Sí. Y te termina diciendo que fue un presidente exitoso a pesar de que no quiere la reelección. Digamos, esta historia de que no exista la verdad no es un tema menor, ¿eh? ¿Y quién es el candidato peronista? Hace mucho daño. Entonces, la verdad es que vos no te podés autopercibir peronista. O sos o no sos. Y si sos, haces políticas peronistas. Te la acaba de responder. Te lo acaba de responder. No, yo me decía, ¿quién, escuchándolo atentamente, quién es, cortito, 1, 2 nombres de la oferta electoral, quién es esa encarnación del peronismo hoy? Y hoy es Guillermo Moreno. Claro, qué pregunta te acaba de hacer. Aparte de Guillermo Moreno, eso era obvio. Pero escuchadme una cosa, si voy a ser candidato y no me voy a votar a mí mismo, ¿cómo voy a conseguir tu voto? Pero me refería al resto de la oferta electoral. Pero tenés un montón, todos los secretarios generales de unidades básicas. Vos lo que necesitas es que te dé un nombre de un gobernador que paga sueldo todos los meses y que necesita la asistencia del Poder Ejecutivo. Entonces, no está bien. O de un secretario general. Yo te digo, mira, a mí me acompañan muchos dirigentes sindicales. Mucho más de lo que pueden mostrar. Porque los que se muestran son los que tienen actividades cuyo funcionamiento no depende del Estado. Ahora, ¿a vos te aparece que te va a acompañar el secretario general de un gremio vinculado directamente a situaciones estatales? Si los muchachos, la autonomía que tienen, hoy es muy pequeña en esta crisis económica, vos lo tenés que entender. Entonces, las preguntas son capciosas, porque en realidad, no digo en este caso, digo en general, porque lo que te termina pasando es que te piden nombre y apellido para decirte que no estás solo, de los que aparecen en televisión, porque el que ofrece la protección los pone en televisión, protección entre comillas que tiene que ver con el presupuesto estatal. Guillermo, ¿Vos te acordás lo que le hicieron a Scioli? Porque lo terminó contando Álvarez Agis, que era el viceministro de Economía. Álvarez Agis, segundo de Kicillof, dijo, no hicimos lo suficiente para que Scioli ganara. ¿Qué era no hacer lo suficiente? No le daban la plata. Entonces, 40 días antes de la elección, Scioli tenía paro de maestros y no le daban la plata. Él no tenía plata para pagarle a los maestros. Guillermo, y eso se lo hacía el gobierno nacional. Perdona que le interrumpa. Quería hacer una pregunta que me queda pendiente porque escucho un candidato presidencial y hoy, a la hora de buscar que la gente responda a esa candidatura, ¿no?, y ponga el voto donde usted pretende que lo pongan, o sea, que lo voten a usted, hay un sector de la población, me refiero a la juventud, que está respondiendo con una especie de ira o de bronca hacia el establishment, ¿no?, hacia la institución política,
y que intenta que le digan algo que sea distinto. ¿Cómo puede una ideología que normalmente es clásica ya para el país, como el peronismo, como el radicalismo, proponerle algo a los jóvenes que sea creíble y que es en todo caso lo que usted le propone a esos jóvenes para que lo acompañen? Primero que no somos una ideología, somos una doctrina. Bueno, perdón. Parece una diferencia menor, pero es profunda. No, es peronismo, sí. La doctrina es peronismo. Por eso, somos una doctrina, no somos una ideología. Somos una doctrina. Somos una doctrina. Somos una estructura de pensamiento para resolver los problemas de manera práctica que tiene un pueblo sobre un territorio determinado, y eso conforma una nación. Como decía Perón, somos un conjunto de hombres y mujeres prácticas que se articulan en una estructura de pensamiento que se llama doctrina, que deriva de verdades absolutas, como el amor, la justicia, la solidaridad. ¿Está bien? De esos principios absolutos, en su acción, son los valores. Y se articulan para construir una doctrina que te permita tomar decisiones. Esto es, gestionar la cosa pública atendiendo al bien común. Por eso la doctrina es muy importante, porque te permite, ¿cuántos principios tiene el peronismo? Y bueno, son las verdades absolutas no necesarias a debate. Vos, si yo te voy a elegir una sociedad donde prive el amor o el odio, vos vas a elegir el amor. La justicia o la injusticia, la justicia. La solidaridad o el egoísmo, vos vas a elegir la solidaridad. Espero. ¿Está bien? Guillermo, Tres o cuatro más, pero contesto, ni siquiera empecé a contestar. Ahí está, vamos. Ni siquiera empecé. Pero hay que va a hablar de los jóvenes, está perfecto. Claro, todavía ni empecé a contestar. Entonces, ¿qué pasa con esa doctrina? Es la única moderna, porque todas las demás han fracasado. No solo han fracasado, sino que son más viejas. La escuela austríaca tiene 60 años más antigua que el peronismo. La única doctrina nueva es el peronismo. Lo viejo es el liberalismo, el marxismo, la socialdemocracia y el neoliberalismo o el nacionalismo de exclusión europeo, de aquellos pueblos que construyeron su identidad masacrando al pueblo vecino. Para que apareciera un nacionalismo distinto, un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, tenía que construirse una doctrina de la administración de los hechos terrenales en los pueblos nuevos, y los pueblos nuevos son los americanos. Y dentro de los pueblos americanos, un pueblo extraordinario que es el argentino. Esto no podría haber nacido en Europa. Esto solo podía nacer en América, donde se fusionaron las sangres. La propuesta de Milei es una propuesta austríaca. La desarrolló un pueblo que es el austríaco, no tiene nada que ver con nosotros. El marxismo es alemán, si vos lo querés poner en estos términos, o inglés, igual que el liberalismo. Y el neoliberalismo también es austríaco, porque es la escuela austríaca, son esos pueblos que encontraron esto. Lo verdaderamente nacional, novedoso y único, construido por el pueblo argentino, como doctrina, porque yo te pregunto a vos la doctrina radical, no me podés decir dos cosas, como doctrina, como estructura de pensamiento, es el peronismo, y es lo más moderno que hay, y a su vez la única que no fracasó, porque el nacionalismo de exclusión terminó con 60 millones de muertos. La socialdemocracia europea termina nuevamente con una guerra en Europa. El neoliberalismo y la socialdemocracia del consenso de Washington con la globalización terminó con el mundo más desigual que nos conocemos. El marxismo fracasó, está claro, en la Unión Soviética. Y el liberalismo, como construcción, le permitió a algunos países, digamos los ingleses, digamos los norteamericanos, pero no más allá. Y la guerra entre los pueblos era un hecho constante y permanente. Los únicos que tenemos una doctrina de amor y paz, de convivencia entre los pueblos armoniosamente, respetando la especificidad de cada pueblo, porque para hacer el todo necesitamos esas especificidades, somos los peronistas. Es al revés, somos los más modernos, somos los más nuevos. Todos los demás son mucho más viejos que nosotros. Ahora, esto que es sabido no te impide a vos hacer una pregunta diciendo que es algo viejo, cuando es lo más nuevo que hay en el mundo. En el mundo. Por eso cuando el Papa habla, el mundo guarda silencio.
Y vos cuando el Papa habla, lo escuchas. ¿Por qué peronista? El Papa ya es el Papa. Está muy bien. Podíamos hablar cuando estaba en la Argentina. Tiene razón, es cierto. Es la guía espiritual de todos los católicos. Claro. Tenés toda la razón. Ahora, vos lo escuchás y no solo cuando digan hagan lío vos lo entendés. Sí. No decís, un lío es un paquete de acelga. No, vos decís hagan lío. Y cuando él habla con esa profundidad teológica, vos decís, esto me suena conocido. Te entra por los oídos, pero en la panza repercute inmediatamente, porque es un mensaje por vos conocido. Guillermo, es el argentino más importante de nosotros. Ahora, también el peronismo, como doctrina global, respetando la especificidad de los pueblos, se tiene que volcar a la totalidad. Tenemos que enseñarle el peronismo a los pueblos del mundo para que alguna vez no haya más guerra, para que alguna vez se viva en paz, para que se termine la injusticia. Es muy interesante no Argentina. Esto que nos comentás, la verdad que arrojás mucha luz sobre estos conceptos, sí, que por ahí no está bien tratar las ideas del peronismo como algo que no trae algo novedoso. Te cambio un poco el eje de lo que venimos charlando, sí. Tenemos a Milei, que como sabés es un hábil jugador, sí, maneja el bidón de nafta como nadie, y ha instalado un poco en la sociedad este tema de la dolarización, ¿no? Y te lo conecto esto con experiencias que ya han habido en el resto de Latinoamérica, si querés, de dolarizar, ¿sí? Que ¿vos crees que esto podría ser posible? Yo he hecho con varias personas el ejercicio de tratar de pensar cómo sería tratar de pagar sueldos el primer día, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con el peso? ¿O esto se puede hacer en forma gradual? Yo entiendo que vos no acompañás esa idea. El último país que dolarizó en la región, parte de su economía es Venezuela. No le está yendo bien. El último país que dolarizó parte de su economía es Venezuela. Otros países han dolarizado como Ecuador, en América del Sur, y yo recibía a los funcionarios ecuatorianos que me decían a mí sin un lío bárbaro. De hecho, me vinieron a ofrecer la propuesta de hacer el sucre, y yo le dije, muchachos, ya tenemos el dólar, tenemos los pesos, los brasileños tienen el dólar, tienen el real, y ustedes quieren que a su vez inventemos el sucre. ¿Por qué no salen de la dolarización? No podemos. Bueno, listo. No vengan a traernos los problemas a nosotros. Está bien, ya bastante problema tenemos. Entonces, para vos dolarizar, saca el caso de Panamá, que es una economía muy pequeña, para el caso de dolarizar, vos no podés tener déficit fiscal. De ninguna manera, porque ya no lo podés financiar más allá de corto plazo. Ahora, si no vas a tener déficit fiscal, ¿para qué querés dolarizar? Ahí está el punto. Entonces, ¿qué te dice Milei? No, es porque ustedes la política son incorregibles. No, Milei, eso es una estupidez. Eso no funciona así. No funciona. O sea, vos porque querés domesticar a la política, querés dolarizar la economía argentina. ¿Por qué no tenemos superávit fiscal primario como tuvimos en la década ganada y no hace falta dolarizar? Yo te digo, Milei, si vamos a tener superávit fiscal primario, ¿necesitas dolarizar? Y él me va a decir no. Claro. Lo que pasa es que no te creo. Bueno, pero eso ya no es economía. Creer o no creer no hace parte de la disciplina económica. O en síntesis, vos querés atarte de pies y manos porque no querés trabajar para el superávit fiscal, sino que lo querés forzar. Y yo le digo, miren muchachos, somos lo suficientemente grandecitos, hicimos una década ganada porque tuvimos superávit fiscal primario, volvamos a él. ¿Qué es lo que planteábamos los economistas peronistas cuando vimos que el modelo se había completado, allá por el 2012? Lo que pasa es que Cristina lamentablemente empezó a escuchar la música de Kicillof, un profundo muchacho socialdemócrata que lo primero que hizo fue devaluar cuando llegó en enero del 14. Claro. Y a partir de ahí rompió con la regla de Kirchner, que era muy sencilla, no jodan con el dólar. Kirchner tenía dos consignas, no jodan con el dólar y cuiden a la clase media. Del resto, si hacemos eso en economía, la política se ocupa del resto. Pero ustedes, economistas, no jodan con el dólar y cuidan a la clase media. Y fue lo que hicimos. Cuidar a la clase media y no joder con el dólar. Vino Kicillof y ¡zas! Lo primero que hizo fue joder con el dólar y joder a la clase media.
Bueno, y ahí empezó este ciclo perverso. No hay diferencia entre Kicillof y Pratgay, que fue el primer ministro de Economía de Macri. Como no hay diferencia entre Lacunza, último ministro de Economía de Macri, y el primero de Alberto, que fue Guzmán. Conclusión, hay un ciclo económico que de la misma manera que la convertibilidad ocupó dos ciclos políticos, el de Menem y el de la Alianza, hasta con el mismo ministro que se llamó Cavallo, en periodos distintos, pero fue Cavallo. Acá hay un ciclo económico que contiene a tres ciclos políticos distintos, los dos últimos años de Cristina, los 4 de Macri y los 4 de Alberto si termina su mandato o cuando lo termine. Esto es. Ahora, comprender que este ciclo económico es del proceso de los globalizadores, sean neoliberales, socialdemócratas, es muy importante. Si ustedes convencen a sus oyentes que este es un gobierno peronista, a las antorchas no las para nadie, ¿eh? No, sí. Los muchachos ya hicieron un ejercicio prerevolucionario. Esto no pasó ni en el 2001. Claro, yo insisto con este tema porque vivo ahí. Yo vivo en Salta y Carlos Calvo. Yo venía de Córdoba de hacer unos actos. Todavía estaba el olor de las antorchas cuando yo llegué. Pero aparte la preocupación de los vecinos es de verdad. Ahí hay edificios que vive gente mayor, vive tu mamá, viven los chicos, hay patrimonio en los negocios. ¿Qué vas a hacer con esas antorchas? ¿Iluminar el camino? Si la avenida 9 de Julio está iluminada. ¿Cuál fue el motivo de las antorchas? ¿Explicar que se puede llegar con antorcha a la Plaza de Mayo? Nunca había pasado esto en la Argentina, muchachos. Tengan conciencia porque del otro lado nos están escuchando. Y estos muchachos de la insurrección popular que conduce a la revolución lo tienen muy estudiado. No es que el trotskismo son muchachos que no entienden cómo se accede al poder, ¿eh? Ahora, después, cuando la radio Continental sea estatal y ustedes empleados estatales, se van a acordar de esta conversación. Mirá, otro título tiraste para que mañana nos levanten. No, claro, porque ¿sabés qué pasa? Estamos en este proceso. Yo le dije a Cristina, el día que lo eligió Alberto Fernández, no con el voto, el día que lo eligió con ese nefasto Twitter o video que mandó, que había elegido al peor. Lo dije en Crónica. Tuve 3 horas en Crónica explicando que cuando fracasaran como gobierno iban a decir que eran peronistas. ¿Y por qué te dejó de lado? Iban a hablar del tercer movimiento histórico, el progresismo, la socialdemocracia y el posmodernismo. Pero cuando fracasaran, se iban a refugiar en el peronismo. Y ahora tengo que aguantar que me digan que este gobierno es peronista, cuando no lo es. Ahora, si encima tienen razón, no resuelven las antorchas, ¿eh? El único que resuelve las antorchas es el peronismo. Porque hoy no tenés a las Fuerzas Armadas para resolver las antorchas como los tuviste antes, ¿eh? Y esperemos que no las tengamos nunca. Muy bien. ¿Viste? Entonces yo te digo a vos, o lo resolvemos con el peronismo, como ya lo hicimos en el 2002, del cual de para adelante, hasta el 2012, bien, un modelo bien prolijito, o como dice el dicho, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Con eso... No vas a decir que Moreno no te lo dijo. Con esa frase, Moreno no te lo dijo, nos tenemos que ir porque se nos fue el programa, son 16:58, nosotros tenemos que entregar a las 17. Había dicho que hablaba 10 minutos, ¿cuánto me hiciste hablar? Eso es el peronismo. Te vamos a invitar de vuelta. Perdón, pero al menos también aclaró un montón de cosas de coyuntura en este momento difícil, ¿no? A mí me encanta la charla que tuvimos, eso seguro. Lo que digo es que se nos va el programa, tenemos que entregar el programa. Guillermo, muchísimas gracias. Una sola última para irnos nosotros del programa. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? La sede partidaria es Tucumán 810, primer subsuelo, Tucumán y Esmeralda. Ahí está la sede partidaria y si no, están las páginas. En internet, ¿dónde te buscamos? Ahí está. Sí, vos buscás las páginas, estamos en todas las redes y siempre algún compañero te va a atender y siempre algún compañero te va a dar respuesta. Porque aparte la ventaja que nosotros tenemos es que construimos conocimiento entre todos. A mí me toca ser el pajarito llamador, pero el conocimiento en principios y valores lo construimos entre todos. Y ni te cuento si el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires termina siendo un cura, ¿eh?
un lío. No fuimos. Imagínate el debate y pedile al director, al dueño de la radio, que te dé un segundo más. Sí. Imagínate un debate entre Lustó y un cura, donde Lustó tenga que explicar por qué tuvo sexo con una señora embarazada, notablemente embarazada, cuando eso viola todos los códigos de buena convivencia. Con el top, lo dijo. Muy interesante. Siempre eso. Polémico. Con el top. Un abrazo, amigo. Chao. Guillermo, un abrazo. Gracias por todo.